patologías que pueden llevar al paciente quirúrgico a cuidados intensivos. Son muchas, no solamente abdomen. Muchas. Pero abdomen, muchas también se resuelven con el bisturí, que es lo que usted está dando en cirugía general. Entonces en el abdomen, si ves los cuadrantes, hay una lista de patologías dependiendo del cuadrante, ¿no? Del lado derecho, ¿qué tengo? Hígado, viabilidad. ¿Qué puedo tener ahí? Colecistitis. Colecistitis aguda. En el medio, Páncreas. gastritis, úlcera perforada, pancreatitis. ¿Ves? Más abajo, acuérdense que la apendicitis aguda, ¿ya dieron apendicitis? Todavía. El dolor empieza aquí. Y después se localiza en el fuso ilíaca derecho. Es el patrón característico, ¿no? Y apendicitis izquierda, ¿qué se le llama? A los divertículos que están del lado izquierdo. Sigmoide principalmente, ¿no? Vamos más rápido, pues. Entonces, sepsis, foco más frecuente de sepsis, ¿cuál es? Pulmón. Abdomen, segundo lugar, según estos 7 autores que hay. Tienen las columnas, pero lo más frecuente es pulmón y en segundo lugar, intraabdominal. Y es bastante más frecuente pulmón que abdomen, ¿no? Aunque suma genitourinario, pero aún así no le llega a las neumonías. Miren esta estadística interesante, ¿no? 4.553 pacientes en 132 hospitales. ¿Cuál fue el foco infeccioso más frecuente? ¿Cuál es la cirugía más frecuente de un hospital? ¿Cuál? La cesárea. Segundo, la apendicitis aguda. Y ahí ven los porcentajes, ¿no? Colecistitis, posoperatorio, perforación no diverticular del colon y ahí va bajando. Ahí están los lugares en cuanto a porcentaje. Perforación gastroduodenal, fíjense, posoperatorio y otras. Ahora bien, 4.117 sobrevivieron, 416 murieron. Entonces miren las características. ¿Qué les parecen las características comparativas? Allá traen los números. Luis, Nicolete. ¿Qué ven ahí? Mayor mortalidad en complicaciones sepsis. Claro. Mira, sepsis severa. Acuérdense que sepsis severa no se usa a partir de 2016. Esto es 2015. Sepsis severa, aquí diríamos 9%, acá 38%. Shock séptico, diríamos que 2%, acá 37% también. Infecciones asociadas a atenciones de salud, 10%, 32%. Entonces vamos a ver los factores más relacionados a mortalidad. Periodo posoperatorio, 20%, perforación intestino delgado, 16%, perforación gastroduodenal, 16%, perforación no diverticular del colon, 15%, colecistitis, 6.7%. ¿Cuál es la que más se asoció? Postoperativo. Retraso en el control del foco séptico. Retraso. Esa apendicitis aguda tenía que haberla sacado a tiempo y no se sacó a tiempo. ¿Por qué? Por una lista de razones. El paciente se queda en casa, no quiere ir al hospital, tomando antibióticos, toma analgésico, va 3 días después, el cuerpo de urgencia está lleno, lo ponen a esperar, espera que venga el residente de cirugía, que llegue en la noche, llega, hay que operarlo, pero hay muchos casos por delante,
Lo vamos a operar a las 4 de la mañana, pero se dañó el ascensor, no hay camilleros, finalmente lo suben, pero resulta que comió algo y lo omiten la cirugía, y entonces esas son causas de retraso en el control del foco. Y en este estudio implica una relación de 82% de mortalidad. El retraso en el control del foco es lo más frecuentemente asociado a la mortalidad de los pacientes, porque no se resuelve a tiempo. Entonces, si yo me demoro en el inicio del antibiótico, ¿qué pasa? Aumenta la mortalidad. Miren las columnas en negro. A medida que el antibiótico se retrasa 1 hora, ¿qué pasa con la sobrevida? La gente se va muriendo más. En 24, aquí 36 horas, ya la sobrevida es casi nada. Esto estoy hecho en Canadá. ¿Qué pasa con el inicio de líquidos? Si me retraso, más mortalidad. Miren, 1 hora y media, más mortalidad, 30%. O el inicio de vasopresores, ¿qué ven ahí? Menor mortalidad cuando se inicia temprano. 39% versus 18%. Entre más me retraso en el inicio de vasopresor para llevar la presión arterial media a 65 o más mortalidad. Entonces, resulta que si no tengo un catéter central puesto, no le puedo poner norepinefrina. Eso es falso. Tú le puedes poner norepinefrina por vena periférica. Si no, se te muere el paciente. La misma gráfica que les dije. Una pregunta, doctor. Ajá. O sea, ¿cuál es el punto de corte entonces para yo iniciar los supresores en un paciente con sepsis? Depende de la situación. Yo ya te había dicho que si el shock es muy profundo, inicia las dos cosas, líquido y norepinefrina de una vez. ¿Y en base a qué parámetro yo determino si es un La respuesta del lactato, por ejemplo, el lactato debe bajar el 10% de lo que tenía. Ese es un parámetro que te dice que sí está respondiendo a volumen y sigue poniéndole volumen. Ahora, tienes que ver cuál es la causa del shock, porque si tienes un problema cardíaco, el volumen por el vasopresor no es suficiente, tendrías que poner un inotrópico, por ejemplo. Pero lo que no puedes permitirte es que siga chocado, tienes que poner vasopresor. Entonces, estas son las causas más frecuentes por las cuales los pacientes quirúrgicos van a cuidado intensivo, principalmente las rojas, ¿no? Falla respiratoria, ¿a qué le llamamos hipoxemia? Saturación, presión arterial de oxígeno. Miren los parámetros de presión arterial de oxígeno y saturación arterial de oxígeno. Rango normal, hipoxemia leve, hipoxemia moderada, severa y muy severa. Y dependiendo de la edad, también los valores de presión arterial de oxígeno cambian si estamos acostados o estamos de pie. Entonces, falla respiratoria, ¿qué es? ¿Alguien que lea? Síndrome en el cual el aparato respiratorio falla en una o ambas de sus funciones de intercambio gaseoso, oxigenación de la sangre y eliminación del dióxido de carbono. Para su diagnóstico, en ocasiones es imprescindible contar con la determinación de gases en sangre arterial. Valoración clínica superior a la laboratorio. Entonces, inhabilidad del sistema respiratorio para satisfacer las demandas metabólicas. ¿Cuáles son? Que entre oxígeno y que salga el CO2, ¿verdad? Y aquí tienen una lista de mecanismos de hipoxia, mismas de la relación entre la ventilación-perfusión, aumento del gradiente alveolar arterial, mejora como el aporte de oxígeno, la presión arterial de CO2,
relación al espacio muerto, y acá tienes los ejemplos, alveolos llenos, por ejemplo, una neumonía, o por líquidos, por edema pulmonar, o atelectasia, shunt o cortocircuitos, se amplía el gradiente alveolo arterial también, shock intracardíaco que puede ocurrir, embolia pulmonar masiva, limitación de la difusión, también se amplía el gradiente alveolo arterial, mejora con el aporte de oxígeno, enfisema, enfermedad pulmonar intersticial, hipoventilación, acá el gradiente es normal, también mejora con el aporte de oxígeno, enfermedad neuromuscular, desorden en la pared del tórax, disminución de la fracción inspirada de oxígeno, acá el gradiente es normal, también mejora con el aporte de oxígeno. ¿Se dice altitud o se dice altura? Altitud. ¿Ah? Altitud. Altitud, ¿verdad? Entonces en la altitud yo tengo hipoxia. Sí, dependiendo de la altitud. ¿Mm? Depende de la altitud, sí. Depende de la altitud, bueno, de aquí al Evers. Ah, sí. ¿Cómo es la presión parcial de oxígeno? ¿Cómo es la presión atmosférica? Una ATM a nivel del mar. ¿Cómo? Una ATM a nivel del mar. Y te estoy hablando en el Evers. La presión parcial de oxígeno es menor. Es menor, está disminuida. Exactamente. Está mucho más disminuida. Tienes hipoxia severa. ¿Y por qué en el avión no? Está presurizado. Porque está presurizado. Ok. Y acá entonces la alteración y el consumo de oxígeno también, ¿no? Anemia, el transporte de oxígeno se altera. Acuérdense que en la hemoglobina se transporta más o menos el 98% del oxígeno. El otro 2% va como gas libre. Entonces, ¿cómo yo sé qué cantidad de oxígeno viaja en sangre arterial? ¿Cómo lo calculo? Hemoglobina Ajá, 1.34 ajá, por la saturación, ajá. eso se le suma 0.03 y ese 0.03 se multiplica por la presión parcial de Tibia. 1 gramo de hemoglobina saturada al 100% transporta 1.34 cc de oxígeno. Es decir, que yo multiplico la concentración de hemoglobina por 1.34 por el porcentaje de saturación y eso me da la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina, que es más o menos el 98%. A eso le sumo el oxígeno que va como gas libre, que es 0.0031 por la presión arterial de oxígeno. Esto es más o menos el 2% del oxígeno. Por eso yo necesito hemoglobina para transportar oxígeno. ¿Sí? Esa es la parte vital ahí. Ahora, cuando yo tengo un paciente en cámara hiperbárica, acuérdense, a nivel del mar es una atmósfera. Cámara hiperbárica aumenta la presión dentro del recinto a 2 atmósferas o a 3 atmósferas. Entonces todos los líquidos transportan oxígeno, el plasma transporta oxígeno. La presión arterial de oxígeno se puede elevar hasta 800 milímetros de mercurio, precisamente para oxigenar todos los tejidos, ¿no? Entonces está la ecuación del gas alveolar. Fracción inspirada de oxígeno por presión atmosférica menos la presión de vapor de agua menos presión arterial de CO2 entre el cociente respiratorio, que es la división entre producción de CO2 y consumo de oxígeno, que lo normal es 0.8. Y de ahí te da entonces la presión alveolar de oxígeno. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cómo está la presión alveolar de oxígeno en Machu Picchu? Aumentada. ¿Cómo? ¿No tenemos aumentada? ¿Aumentada? ¿Machu Picchu? No, disminuida. Solo la altura. Entonces, ¿disminuida o aumentada? Disminuida. Disminuida. ¿Quién ha ido a Machu Picchu aquí? Tomaste té de coca, ¿no? Sí. Ahora otro día, ¿no? Si no haces eso, ellos le llaman soroche, edema cerebral, dolor de cabeza, náusea, vómito y perdiste el paseo. Entonces llegas a lo que hay, en todos los hoteles tienes té de coca. Te tomas tu tacita y te acuestas 1 hora, 2 horas
y después ya sales a caminar. Si no haces eso, perdiste el paseo por el edema cerebral que viene. Entonces ahí está el reemplazo en la ecuación. Presión alveolar de oxígeno, en la recta aquí. Y entonces la diferencia alveolar arterial es 10 milímetros de mercurio, normal. La diferencia entre presión alveolar y presión arterial de oxígeno. Ahora, eso cambia con la edad, miren. A medida que aumentamos en edad, ese gradiente o esa diferencia va aumentando también. ¿Ven? Miren el aporte de oxígeno. Cuando yo pongo cánula de oxígeno a 1 o 2 litros por minuto, o cuando pongo alto flujo de oxígeno. El alto flujo de oxígeno es el que más oxígeno me da. Antes de la pandemia, los dispositivos de alto flujo de oxígeno salud eran muy pocos, casi no se usaban. Pero llegó la pandemia y empezaron a utilizarse y mucha gente se salvó de no intubarse porque el alto flujo de oxígeno los ayudó mucho. Y ya lo seguimos usando. En pacientes que tratamos de no intubarlos, le ponemos alto flujo y lo resuelven mucho, otros no. Y miren el CO2 acá abajo, ¿no? Cuánto se eleva en promedio, cómo cambia el bicarbonato y cómo cae el pH, porque vamos hacia una acidosis respiratoria, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Llegamos a Levers. Entonces, entre más subimos, menos presión atmosférica y más hipoxemia. Esto es un algoritmo que ustedes lo van a ver de hipoxemia, ¿quién es esa? ¿Cómo se llama la película? Dice que es una de las más originales que muestran el espacio. Entonces miren cómo va bajando el oxígeno a medida que llegamos a la mitocondria. ¿Cuánto es la presión de oxígeno en la mitocondria? 5 milímetros de mercurio. 5 milímetros de mercurio. Vamos bajando, vamos avanzando y vamos bajando, ¿verdad? Me costó hacer esa gráfica. Ahora al revés con el CO2. Bien, cuando yo expiro, boto CO2. ¿Y cuánto boto de oxígeno? ¿Cuánto expiro de oxígeno? ¿Qué porcentaje? 16%, que es suficiente para la respiración boca a boca en un paciente. Ese porcentaje ayuda a la gente a respirar cuando tú le das respiración boca a boca. Eso lo descubrió el doctor Peter Safar, que era anestesiólogo y que fue el que acuñó el término unidad de cuidados intensivos en 1954. Entonces ahí, en esa unión entre el alveolo y el capilar pulmonar es donde se da la fibrosis y ocurre la inflamación pulmonar, que ocurre en el distrés respiratorio agudo o RDS. Entonces, falla respiratoria tipo 1, todo lo que tiene que ver con hipoxemia. Muchas causas. Tipo 1. Tipo 2, elevación del CO2, hipercapnia. Mucho tiene que ver con la parte neurológica, miren. Mixedema, tumor cerebral, observa. Tipo 2, el glajo va de 0 a cuánto? De 3. ¿Cuáles son los 4 parámetros? El corneal, la pupila, ¿ah? Sí.
Se va. Se quedan calladas, se ponen a dudar, ¿no? Es muy Tienen que estar seguros que es de 3 a 15 y que son solo 3 parámetros. ¿Cuánto es el máximo glajo de alguien que tiene una traqueostomía? 9. 11. Suma los números. 11. ¿Y cuánto tengo que usar para intubarlo? 8 o menos. Pero si a mí se me olvidó calcular el Glasgow y yo digo que tiene 10 y resulta que tiene 7 y no lo intubo, puede estar problema ese paciente. Por eso practíquelo. ¿Ok? Tipo 2, trastornos neuromusculares, fíjense, incluyendo metabólicos, fósforo. Como tiene un fósforo bajo, ¿para qué me sirve el fósforo? Para sintetizar raya. ¿Qué sintetiza con fósforo? ¿Qué necesita para producir energía? ATP. ¿Cómo es tu nombre? Dime pues. ATP. Acuérdense, ATP. Entonces, cuando tengan fósforo bajo, hay que darle potasio bajo. Ahí tengo un paciente persistentemente todos los días el potasio bajo, pero muchas veces porque el magnesio está bajo. Un magnesio bajo te perpetúa una hipocalemia. Entonces hay que corregir los dos. Tipo 2, todo lo que es obstrucción, miren. Todo lo que es obstrucción del trayecto de la vía aérea. Tonto. Bocio intratorácico. Miren este paciente. Este paciente gran quemado tiene gases arteriales normales. Le preguntas cómo se siente, dice que se siente bien. ¿Lo entubas o no lo entubas? Hay que intubarlo. ¿Pero por qué si está en gases arteriales no está saturando al 100%? Es edema de la vía respiratoria. Pero están los gases arteriales normales. Es que eso puede empeorar. O sea, sí o sí después va a quedar con la vía aérea. ¿Quién lo intuba? Levante la mano. Está hablando bien, repito, gases arteriales normales, signos vitales normales. ¿Quién lo intuba? Acaba de llegar al cuarto de urgencia. ¿Quién no lo intuba? ¿Por qué no lo intubas? Me molesta la gente que no vota. Sigue gente sin votar, sin participar. La chica de Milán, ¿lo intubas o no lo intubas? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Estoy diciendo que está normal. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Dice. Sí, acaba de llegar. Entonces, miren esa imagen. Se quemó todo el cabello inclusive. Inhaló gases calientes, se quemó las vibrisas. Toda la vía aérea está edematosa y va a ir edematizándose cada vez más. Encima de eso tiene que ponerle lactato riñe para animación de la quemadura y va a edematizar más esa vía aérea. Entonces su paciente hay que intubarlo de forma profiláctica. Hay que intubarlo. Porque después cuando lo vas a querer intubar se perdió la anatomía y no vas a poder hacerlo, ¿ves? Tipo 2. Muchas más causas. Distrés respiratorio agudo, ¿cuál es la causa más frecuente? COVID fue, pero no es la más frecuente. En esa época sí. Pancreatitis. ¿Cuál? Sepsis es la causa más frecuente. Sepsis. Le pones oxígeno y no mejora la hipoxemia. 90% y bajando. Taquipnea, disnea, placa de tórax infiltrados bilaterales. La placa a veces confunde con una falla cardíaca, pero no es falla cardíaca. Son los alvéolos normales. ¿Qué dice ahí?
Severa lesión pulmonar aguda caracterizada por gran inflamación que aumenta la permeabilidad endotelial y epitelial resultando en exudado alveolar inflamatorio, proteínas al espacio alveolar, inactivación del surfactante, fibrosis, hipoxemia refractaria a oxígeno, atelectasia, rigidez pulmonar progresiva. Entonces, en una época le llamaban síndrome del sistema respiratorio del adulto. Del adulto. Pero en la primera descripción de Auerbach, creo que está aquí, Auerbach, la primera descripción fue en 1967. Solamente fueron 12 pacientes. Y de esos 12 pacientes, 2 eran niños. Por eso no tiene lógica decir agudo, de adulto, porque también dan niños. Entonces se cambió la A de adulto por la A de agudo. ¿Ok? Y esto es lo que ocurre, todo esto que están leyendo ahí, eso es lo que ocurre. Pero esto siempre tiene una causa. Este es el resultado final. Esto tiene una causa. Hay causas propias del pulmón y hay causas fuera del pulmón. Entonces a la izquierda, usted ve la relación normal. A la derecha, un alveolo con RDS. ¿Qué ven ahí? Miren esto. Inflamación en el intersticio engrosado. Hay una membrana hialina que se deposita aquí, que reviste el alveolo se inunda de líquido, llegan muchas células inflamatorias, edema proteináceo, desaparecen las células que producen el surfactante, hay atelectasia. Entonces el oxígeno que normalmente baja aquí y llega al glóbulo rojo, pues acá no. Y por eso hay hipoxemia progresiva. Todos los pacientes que lamentablemente murieron de COVID, esto es lo que les ocurría, por causa del virus. Este es el distrés respiratorio severo, hipoxemia severa. Y lo ponían en prono, algunos mejoraban, otros no, pero es esto. Entonces, si yo tengo este paciente en ventilador mecánico que no mejora subiendo el oxígeno de 40 a 60, a 70, ¿qué le tengo que agregar? Para que mejore la saturación de oxígeno. ¿Qué tengo que hacer en el ventilador? Aumenta el PEP. Aumentar el PIB. Presión positiva al final de la expiración. ¿Cuánto es el PIB de ustedes? PIB fisiológico. 5 centímetros de agua que te lo da la epiglotis. En los ventiladores, cuando yo intubo un paciente y le pongo el ventilador, lo mínimo que le pongo de PIB es 5. Pero acá, compadre, tengo que ponerle 6, 7, 8, 9, 10 centímetros de agua de PIB. Lo máximo es 16 centímetros de agua de PIB para tratar de vencer la hipoxemia. En la pandemia llegábamos a PIB a veces hasta de 18. Cuando tú llegas a 18 ya le estás dando oxígeno al 100% y aún así estaban desaturados, 88, 85% de saturación. Cuando ya veíamos eso, mira que ya el paciente iba en picada. Entonces decimos infiltrados en parche. Esta es la placa típica de un paciente con distrés respiratorio. Infiltrados en parche. Mira que está recibiendo oxígeno al 100% y aún así está saturando 87%. Ahora, ahí no dice el PIB, pero si le va subiendo el PIB, de pronto puede subir la saturación a 90%, 92%. La meta en esos pacientes es 92-93% de saturación. Porque para llevarlos a 100 tienes que meterle mucha presión a ese pulmón y puedes reventar el pulmón y producir neumotórax. La ventilación mecánica es algo antifisiológico. Pero si no lo hace, el paciente se muere por falla respiratoria. Yo tengo que intubarlo, este es el tubo endotraqueal, y meterle presión positiva. Meterle presión positiva, que es lo que le da el ventilador. Aire y oxígeno. Y PIB para poder superar la caída de la saturación, ¿verdad? Entonces esto se llama infiltrado en parche, como les dije.
Ahí están las causas o factores de riesgo, ¿no? Causas propias del pulmón o primarias y causas indirectas fuera del pulmón, siendo la sepsis la causa más frecuente. Y aquí agregaría pues el COVID, ¿no? La mayoría se murieron por distrés respiratorio. En esa época, en el 2021, salió una publicación de Rusia, en Moscú, hicieron 2.000 autopsias de los que se murieron por COVID. Y casi el 70% tenían trombosis de los pacientes. Trombosis en la coronaria, trombosis cerebral, trombosis en la cava, trombosis en miembros inferiores, trombosis en la mesentérica, porque era una entidad que promovía la coagulación. No todos se murieron de trombosis, pero lo que quiero resaltar es que casi el 60-70% tenían trombosis venosa y algunos arterial también, de la coronaria, por ejemplo. El término correcto es casi ahogamiento, acuérdense, porque el ahogamiento es el que se murió. Entonces, tengo a alguien con dificultad respiratoria. ¿Qué hago? Examinarlo, por supuesto, ocultarlo, ver los gases arteriales y veo cómo puedo hacer de arriba hacia abajo, ¿verdad? Pero resulta que tengo el paciente respirando. Tomar gases arteriales. Doctor, ayúdeme. Saturando 98%. ¿Qué haces con él? ¿Ah? Así como está. Y cuando ya la frecuencia respiratoria que estaba en 30, 38 empieza a bajar, 20, 8, ya casi no tiene fuerza para respirar. Entonces lo que quiero decirles es que a veces no hay tiempo para hacer esto. A veces quieren intubar directamente, porque si no se te va el paciente. Y tienes que quedarte ahí con él hasta que se estabilice. No puedes poner una nebulización y que regrese en 1 hora. No, tienes que quedarte ahí hasta que se estabilice el paciente, donde sea que esté. Entonces, 8 o menos estados de shock, porque la perfusión a los músculos respiratorios también se afecta, al diafragma también se afecta. Es decir, cuando tengo falla respiratoria, todos estos pacientes tengo que intubarlos. Y ya vieron el de quemadura en vía aérea, aunque esté respirando normal, hay que intubarlo de forma profiláctica. ¿Y ya saben intubar? Nosotros practicábamos cuando tristemente moría un paciente en la sala, pues pedíamos permiso al residente para tratar de intubar el cadáver. Ya eso es cada vez más difícil. No había maniquíes que hay ahora. Ya hay muchos más maniquíes. Cuando tú tienes el paciente con falla respiratoria o inconsciente, la lengua se cae y obstruye la vía aérea. A veces con la hiperextensión pudiera ser suficiente, levantando las mandíbulas y la lengua despeja y tal vez el paciente pueda respirar. Pero a veces no, entonces hay que intubarlo. Hay que alinear los 3 ejes, el eje de la boca, el eje de la faringe y el eje de la laringe en una sola línea para poder llegar a ver las cuerdas vocales. Entonces usted tiene que ponerse en la cabecera del paciente, bueno, todo el instrumental que se requiere, ¿no? Succión, importante. A veces estás intubando y no ves, mucha secreción tiene el paciente. Entonces tienes que tener una buena succión, ponerte guantes, ojalá haya tiempo para explicarle al paciente que tienes que hacerlo, ojalá haya tiempo para ponerle silocaína en spray, en los labios, en la boca, en el propio tubo endotraqueal, ¿ves? A veces hay tiempo, a veces no hay tiempo.
Entonces, te pone, este es un maniquí como pueden ver, este es un maniquí, aquí es un paciente, te pone obvio en la cabecera del paciente, tienes que haber probado el balón del tubo endotraqueal que no esté roto. Agarrar el laringoscopio con la mano izquierda, siempre la mano izquierda. Porque con la hoja del laringoscopio tú vas metiendo, buscando ver las cuerdas vocales y desplazando la lengua hacia la línea media. Y aquí tienes el tubo endotraqueal listo. Y una vez que ves las cuerdas vocales allá, entonces pasas el tubo, ver que cruza las cuerdas vocales. Obviamente tienes que sedar al paciente, porque el paciente está muy despierto, te va a pelear. Sedarlo, por lo general no se recomienda un bloqueador neuromuscular, pero a veces hay que utilizarlo. A veces se introduce un alambre dentro del tubo endotraqueal para darle una mejor forma más rígida y que se pueda dirigir mejor. Entonces, mira, agarrando el laringoscopio con la mano izquierda y que tenga buena batería, porque ocurrió que en el momento que estás intubando se apagó la batería y no ves nada, quedas a oscuras. Entonces, todas esas son cosas que pueden ocurrir. Y una intubación urgente, eso es peligroso porque de pronto pierdes la vía, ¿no? Acá lo están viendo, todo con la mano izquierda, y aquí ya fue colocado el tubo endotraqueal. Lo primero que se pone es el agudo para ponerle aire y ocultar que esté bien ventilado ambos pulmones. Ambos pulmones. Eso tienen que practicarlo. Entonces resulta que este paciente tiene un derrame pleural izquierdo, ¿no? ¿No tiene un derrame? ¿Por qué no? Porque la tráquea se desvía del cavernoso. ¿Qué pasa con la tráquea? Se da una lesión. Eso no es un derrame. No hay que poner un tubo pleural ahí para drenar el líquido. Levante la mano el que dice que es derrame, que es un derrame pleural. Nadie. Sí, derrame izquierdo, exacto. ¿Sí, no? Solo el tubo muy baja. ¿Qué tú piensas? ¿Te ponemos un tubo pleural? ¿La derrame? ¿Nombre? María nos va a decir qué vamos a hacer con este paciente. Dale, María, voy a ti. ¿La telectasia? ¿De qué lado? ¿Por qué dice que es telectasia? Se debe la tráquea hacia dónde. ¿Sí? Y eso es una telectasia. ¿Y por qué ocurrió la telectasia? Si es que es la telectasia, pues. Espérate, que María está respondiendo. Vamos, María. Apaga la luz. Mira. ¿Qué hay ahí? María. ¿Está qué? Claro que te entubó, pero entonces, lo que quiero saber es que le pongo un tubo pleural. Aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué? Acá. Entonces, me deciden cómo está. Si fuera un derrame, ¿a dónde se va el mediastino? Al lado contralateral. Si es atelectasia, al lado ipsilateral. ¿Y será atelectasia? ¿Por qué? El tubo endotraqueal está hasta la guacha, en el bronquio izquierdo o derecho. Ese fue un interno que iba pasando, lo intubó. Entre más adentro lo meto, mejor.
todo el bronquio derecho. Entonces resulta que tiene una atelectasia masiva del pulmón izquierdo y acá tienes riesgo de hacer neumotórax, porque todo el aire que ibas a enviar a los dos pulmones solamente está llegando al pulmón derecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Retirar el tubo endotraqueal más o menos unas 2 pulgadas. En una radiografía, la punta del tubo endotraqueal debe quedar entre las dos clavículas. La punta entre las dos clavículas, cuando ves la placa. Si está más abajo, entonces corres el riesgo que se vaya al bronquio izquierdo, derecho, perdón, y ocurra esto. ¿Ok? Entonces esto es lo que ocurre cuando el tubo endotraqueal se avanza mucho, María. Llegamos a la parte hemodinámica. Solamente con esto yo puedo ver el llenado capilar, qué tiempo dura. Y saber si el paciente está hipoperfundido. Solo con esto, con un portaguas. Porque la falla hemodinámica tiene relación con la hipoperfusión y ocurre todo esto que ustedes leen ahí. Lactato arriba de 2 y va subiendo, acidosis metabólica, glucosis anaeróbica, déficit de base. Y esa hipoperfusión en todos los órganos lleva a falla de órganos, miren. Y eso es lo que vamos viendo cuando hablamos de falla de órganos, falla de neurológica, cardíaca, pulmonar, hepática, etc., ¿no? La falla pulmonar es un distrés respiratorio agudo, es una falla pulmonar. La ecuación que estábamos hablando hace un ratito, contenido arterial de oxígeno, contenido venoso de oxígeno, usando gases venosos, transporte de oxígeno y consumo de oxígeno. Y aquí los valores normales. El transporte de oxígeno es cuánto oxígeno llega al tejido. El consumo de oxígeno es cuánto el tejido necesita. Al tejido le llega un Big Mac. Pero no necesita Big Mac entero. Necesita un pedacito, un 30% del Big Mac. El resto del Big Mac regresa por sangre venosa. ¿Ok? Lo mismo que vimos en la presentación anterior, las flechas, ¿no? Hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo. Aquí tienes entonces el séptico, tienes el anafiláctico, tienes por falla hepática también, por pancreatitis aguda también, por insuficiencia suprarrenal aguda, el shock neurogénico. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Disminuida. Bradicardia. Es el único shock que tiene bradicardia. Tienes la tríada que es hipotensión, bradicardia y ¿cuál más? La tríada del shock neurogénico. ¿Cuál? Eso está relacionado con el shock. Hipotermia, breve. Hipotermia. Pero no se ve el 100% de los pacientes, se ve como un 70% de los que tienen shock neurogénico, que es una sección medular por arriba de T6. La mayoría de veces por trauma cervical. Entonces le dan shock neurogénico con bradicardia, hipotensión. A ellos sí le ponemos dopamina, no le ponemos norepinefrina. El único shock que usamos dopamina para subir la frecuencia cardíaca y la presión arterial también. Hipoperfusión intestinal, hipertensión intraabdominal, falla gastrointestinal. Miren, la parte más severa es cuando hablamos del síndrome de compartimiento abdominal. Entonces ya dijimos que la presión normal es 8, hipertensión intraabdominal es 12, síndrome de compartimiento abdominal es 20 o más. Entonces esta hipertensión que hay aquí no se queda en el abdomen, comprime hacia arriba el tórax y lleva a hipertensión en el tórax. Y la llegada de sangre de las yugulares se detiene y genera aumento de presión intracraneal. ¿Ve?
hipoxemia. Si le pones PIP en el ventilador, empeora la hipoxemia. Comprime la aorta, comprime la cava, comprime el riñón, no se produce orina, retrasa el drenaje venoso de las extremidades, favoreciendo trombosis venosa en las extremidades, por supuesto, isquemia intestinal. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Eso cómo se resuelve? Abriendo el abdomen. ¿Cómo? Abriendo el abdomen. Abriendo el abdomen. Lo primero es sedar al paciente, relajarlo. Hay medidas médicas, por si eso no resuelve, hay que abrir el abdomen. Eso se llama abdomen abierto. Y si yo palpo el abdomen, yo puedo detectar si hay hipertensión intraabdominal. ¿Cuánto es la sensibilidad? 50% solamente. Por eso es que hay que medir la presión intraabdominal. Esta imagen es de 16 a 20 milímetros de mercurio. Entonces les decía en hipovolemia cómo se sacrifica el flujo sanguíneo, pero más se sacrifica es a nivel esplácnico, a nivel renal, a nivel muscular, a nivel de la piel, a nivel hueso y músculo, para mejorar el flujo sanguíneo a nivel del sistema nervioso central y a nivel cardiovascular. Entonces aquí tienen algunos efectos de diferentes vasopresores en el flujo sanguíneo a nivel intestinal. Isquemia mesentérica, intestino se ve negro cuando uno entra a operar. 70-80% es oclusiva, el resto es no oclusiva. Pero la necrosis en verdad ocurre en un porcentaje mucho más bajo. Entonces, ¿qué relación tiene esto con dar nutrición enteral? Bueno, entre mayor aumenta la presión intraabdominal, arriba de 15 no da nutrición enteral. Aquí lo importante es la presión de perfusión abdominal, que es la recta entre presión arterial media y la pía es la presión intraabdominal. Acá están los valores. Y las dosis de norepinefrina también pueden contraindicar dar nutrición enteral. Cuando la dosis mayor de 0.5 micras kilo minuto, debemos detener la nutrición enteral. Entonces, por supuesto, esto lleva a descompensación respiratoria. ¿Qué es el código azul? Choque. Paro cardíaco. Claro. Paro cardíaco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Paro cardíaco. Codos extendidos. La presión completa para que el tórax baje por lo menos 3 pulgadas, ¿no? El abdomen también se afecta por el shock, por la hipoperfusión. Acuérdense que al final tú tenés hipotensión, que va a ocurrir progresivamente, pero todos estos factores participan, ¿no? Entonces el paciente no viene con un letrero, se acabó la batería ya. El paciente no viene con un letrero diciendo, yo tengo shock porque tengo hipovolemia, yo tengo shock porque tengo una embolia pulmonar, yo tengo shock porque tengo un infarto. No, el paciente llega hipotenso acá arriba. Entonces nos toca a nosotros ir de arriba hacia abajo a ver dónde está la causa. El paciente no viene con un letrero aquí, facilito sería, ¿verdad? Para saber qué parte se está afectando, si es el volumen sistólico, en la precarga, en la postcarga o en la contractilidad. Entonces, por eso el ecocardiograma me ayuda muchísimo en esta parte aquí. Mediciones invasivas de línea arterial y esas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un paciente en shock, esta medición no invasiva no me sirve. Tengo que usar una línea arterial radial, de arteria radial. Entonces, y también el ancho del manguito tiene mucho que ver
en cuanto a la sensibilidad de la presión arterial. Línea radial. A veces tenemos que usar femoral porque no se palpa la radial, o es muy pequeñita, pero tiene su riesgo también. Entonces acuérdense de la curva. De nada vale que yo tenga un valor de presión arterial 120-80 y la curva es una línea plana. Tienes que tener una onda. Todas esas mediciones que son de presión tienes que tener una onda. Y aquí en la braquial o la radial, observen que hay una muesca. Esta muesca es el cierre de la válvula aórtica. Y así se ve la onda en el monitor. El transductor tiene que estar también a nivel del cuarto espacio intercostal si tengo al paciente en respaldo o lo tengo en decúbito. Porque si se sube mucho o se baja mucho me da un valor erróneo de la presión arterial que estoy viendo en el monitor. Bien. Entonces miren la presión, esta es la imagen normal. Cuando está muy así, pues se llama subamortiguado, o lo contrario también, ¿no? Esto de nada, no me sirve esta imagen. Fíjense así. Y puedo favorecer isquemia. Cuando acuérdense que tiene la radial, tiene la cubital, pero hay gente que no tiene la cubital. Entonces, por eso se llama el test de Allen, para ver si tiene buena perfusión con la cubital. Si no lo tiene, entonces no es recomendable colocar la línea arterial radial en esa mano, ¿verdad? Porque mira lo que puede generar. Aparte de que dosis muy altas de vasopresores también pueden producir isquemia de las extremidades. Presión sistólica muy alta, riesgo de sangrado. Diastólica muy alta, pues tiene que ver con la perfusión. En las coronarias se llenan en sístole o en diástole. En diástole, acuérdense. Miren la onda de presión, ¿ven? Por lo general le ponemos un color rojo para que se vea la presión invasiva en línea arterial. Esto es para ver el valor de la presión venosa central y cómo cambia cuando yo le doy volumen al paciente. Lo mejor es medirlo, el volumen sistólico. Este es con PVC. ¿Cómo cambia? ¿Se aumenta mucho o aumenta poco? Entonces, de acuerdo al cambio, ustedes sabrán si el paciente responde al líquido y le podría dar más líquido. O si no responde, entonces tendría que usar vasopresor. Miren la curva. Y en base a inspiración y expiración, la máquina nos da un porcentaje para decidir si el paciente, que es la variación de presión de pulso, si le damos, aquí está, variación del volumen sistólico. Si está por debajo de 15% y el paciente está hipotenso, le doy vasopresores. Si es mayor de 15% la variabilidad de volumen sistólico, le pongo líquido, o sea, debe responder al líquido el paciente. La elevación pasiva de extremidades inferiores logra infundir a más o menos 300 cc de sangre al cuerpo del paciente, y si tengo una línea arterial puesta, ese es el problema, que tendría que tener una línea arterial, me indicaría si aumentó o no aumentó, por tanto le pongo más volumen intravenoso o no al paciente, dependiendo de la respuesta. Ahí lo tienen, ¿no? La elevación pasiva de miembros inferiores, se le pone una carga de líquido. Observen que aquí le puse una carga de líquido y el volumen sistólico aumentó de A a B. Sin embargo, este otro paciente, el volumen sistólico prácticamente no aumentó, entonces a él no le sirve que yo le siga poniendo volumen. Le pongo vasopresores. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Estamos acabando ya. Catéter central. Levante la mano lo que dice catéter central. Sin miedo. Hay gente que levanta el dedito. El que se pueda.
¿Quién dice que no? ¿Quién dice Medicut? 2 nada más, 3. No. Levanta la mano los dos grupos. ¿Por qué Medicut? Es más fácil y accesible que un catéter central en situaciones de emergencia más convenientes. ¿Seguro? Eso, seguro. La gran mayoría dice que no. ¿Quién dice que no? Levantaste la No, mano. yo diría que central porque si ¿Por bien qué? es más complicado y necesita más pericia para ponerlo, se pueden administrar volúmenes más grandes también, dependiendo de la necesidad del paciente. Ujú. Y bueno, también algunos medicamentos pueden ser irritativos para las periféricas. Ajá. Así que por eso, Entonces, ¿por qué catéter central? Y si no tengo algo que le ponga catéter central, no periférica. Ahí está. ¿con cuál yo logro mayor volumen? ¿Con un catéter venoso central o un catéter venoso periférico? Central. Central, seguro. Sí. Sí. Apostamos la cena. Sí. Los que pierden le pagan la cena a los que ganan. ¿Aceptan? Sí. ¿Qué dice la ley de Poiseuille? Que es la ley de flujos. ¿Qué dice esa ley? El flujo es directamente proporcional al radio al cuadrado. Entre más grueso, más flujo. Y es inversamente proporcional a la longitud. Entre más largo, menos flujo. Entonces, ¿quién es más largo? ¿El catéter central o el Medicut? Vamos a ver. Miren la longitud de un catéter central. Miren la longitud de un Medicut. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? Entonces, ¿quién le paga la cena a quién? Cuando salen por esa puerta, no se les ocurra volver a decir que por un catéter central tengo más flujo que por un Medicut. Tienes un Medicut grueso y corto y te da más flujo. En el ATLS te dicen 2 venas periféricas porque es corto y grueso y te da mucho más flujo. Estamos hablando de volumen. Quiero pasar volumen rápido. Esa es la mejor forma. No es el catéter central. ¿Ok? Inclusive se decía, el catéter central para vasopresor, tampoco. Tú puedes poner vasopresor por vena periférica, ya se los dije. Inicialmente, hasta que tengas un catéter central. Esa imagen que les quede clarita, ¿eh? Porque hay médicos que se siguen equivocando en esto. Ayer le dije que la destroza es un cristaloide. Todos estos son cristaloides. Estos son coloides. Entonces, ¿cuál prefiero? ¿Coloide o cristaloide? Para un paciente. ¿Por qué cristaloide? ¿Y por qué no coloide? Una bolsa de salina o lactato puede costar $3. Una bolsa de coloide puede costar $50. Pero la sobrevida es la misma, no hay diferencia en sobrevida. Entonces, en base a eso es que se recomienda más cristaloide. Lactato de Ringer o salina normal, que es lo que más se usa. Hay una solución que se llama Plasma Light, que es idéntica al plasma, de Baxter, la empresa Baxter, pero yo no sé, no lo comercializan, ¿no? Una vez lo vi en México, más nunca lo vi. Pero es idéntica al plasma, cosa que no es ni la salina ni el lactato. ¿Por qué se llama solución de Hartmann? ¿O la solución de Hartmann es lo mismo que el lactato de Ringer o no es lo mismo? ¿Han escuchado eso? Hay gente que dice, póngale solución de Hartmann o lactato de Ringer. Es exactamente lo mismo. Nada más que el Ringer, Alexis Hartmann le agregó lactato.
Entonces ahí le cambiaron el nombre a solución de Harman. Pero es lo mismo, lactato de Ringer y Harman es lo mismo. Hay gente que no sé, no saben eso. La composición tienen que saberse la destroza al 5%, destroza al 10%, salina normal, salina media normal, lactato de Ringer, destroza en salina normal y destroza en salina media normal. Eso tienen que sabérselo. Mira lo que le dije en Plasma Live, pero yo no lo he visto en ningún otro lado. Eso se lo acabo de decir. Entonces, ¿cuándo uso destroza al 5%? ¿Cuándo? Nunca, nunca. Miren cuando lo aplico al plasma, cómo se distribuye. Miren el lactato de Ringer, cómo se distribuye. Entonces, la destroza, todo se va al intersticio y casi nada en el intravascular. Un poco más el lactato o la salina normal. Doctor, otra pregunta. Por lo menos yo escuché, un médico en una rotación me dijo que por lo menos el magnesio, cuando había que reponerlo, se ponía en dextrosa en agua, porque como que no se cristalizaba, algo así. Eso depende de la presentación farmacológica. Pero nosotros lo ponemos en salina sin ningún problema. Y no hemos tenido esa situación. La mayoría en salina. Ah, ok. Sí. Como son cargas, pues, como bolos. Entonces, ¿qué uso es qué? Entramos con encefálico, salina normal siempre. En quemadura, lactato de Ringer. Entramos al lactato de Ringer. En shock muy profundo, lactato le agrego albúmina, coloide. En deshidratación, si el sodio está bajo, le doy salina. Pero si el sodio está elevado, le doy lactato. ¿Y por qué no usamos destroza, pues? Entonces, ¿cuándo usamos destroza? Cuando hay hipernatremia normovolémica, es la única razón. O cuando un fabricante de un medicamento sugiere que el medicamento se diluye en dextrosa, que son muy pocos. Son las únicas dos razones para usar dextrosa al 5%. Ni siquiera en hipoglicemia. Le dije que hipoglicemia dextrosa al 10% es lo que se recomienda, ¿no? Entonces jamás, excepto aquí que ya le dije. Ponle dextrosa para hidratarlo. Mentira, lo está hinchando. Se va todo el intersticio. Hipovolemia, norepinefrina, miren. Hace 10 años esto no aparecía así, pero ya queda claro de que le das líquido y le das norepinefrina en shock profundo sobre todo. Shock distributivo, también. Las guías, estas son las guías de 2021, pronto van a salir en 2026. Norepinefrina, vasopresor por vena periférica. Sin ninguna duda. ¿Alguien que lea? Existe una creciente evidencia que sugiere que la administración periférica de vasopresores es segura y eficaz en muchos contextos clínicos y a menudo superior a la administración central. Vasopresores aumentan la presión arterial sistémica y la perfusión tisular que lleva a falla orgánica. Acá. La canulación venosa periférica es uno de los procedimientos médicos más comunes. En general, se prefieren los catéteres periféricos cuando se requiere acceso intravenoso por periodos más cortos. El acceso intravenoso periférico suele ser más fácil de obtener y menos incómodo para los pacientes en comparación con el CVC. Colocar un CVC requiere de un médico especialista, cardiovascular, cirujano general, medicina interna. Administrados por vía intravenosa periférica reducen el tiempo de inicio del vasopresor, es en 2.5 horas menos. Ganan tiempo pasando el vasopresor más rápido. Descubrieron que la implementación segura de un protocolo para la administración periférica de norepinefrina permitió evitar un día de CVC en el paciente promedio.
Se debe priorizar la rápida restauración de la presión arterial media sobre el riesgo de la lesión tisular por extravasación de vasopresores. Porque esta es la excusa de las enfermeras para no hacer caso muchas veces. ¿Sí? Creo que ya son las últimas, ya estas se las saben. Entonces hay que saberse el efecto que tiene la norepinefrina, ¿no? Aquí también está la dobuta, la levosimendan, que son inotrópicos, epinefrina, dopamina, milrinol inotrópico y vasopresina, ¿no? 10 signos vitales, acuérdense que no son 4, son 10. Son 10 signos vitales. $1,800. Hay gente que está en 1,800 que dice que son 4. Pero en el año 2000 más o menos ya se instituyó que deben ser estos 10. Entonces cuando usted detecta que uno está alterado, hay que evaluar los otros 9. Estos en gris son que tienen que ver con la perfusión. Y aquí ven los valores alterados. Estos también son póster que deben aparecer en áreas de salas de hospital, en cuartos de urgencia, para tratar de identificar situaciones lo más pronto posible, ¿no? Sobre los 10 signos vitales. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El que esté presente. ¿Cuál? Aquí dice la atención, ¿Cuál es? médico interno. O el dueño de del paciente, ¿no? O el médico tratante. Acá, ¿dónde? Ambulancia. En urgencia. ¿Dónde? Donde está el paciente. No esperar llegar a cuidado intensivo. Algunos esperan que llegue a cuidado intensivo. Tienes que empezar la reanimación donde está el paciente. Estabilizarlo y después ya trasladarlo, ¿no? Entonces es la lucha diaria de cuidado intensivo, ¿no? A ver quién gana el póker. El congreso, el curso precongreso de nutrición, el curso de trauma. Este es el grupo español, le dije. Instructores españoles. El de inteligencia artificial. El de pediatría crítica y el de enfermería crítica. 21 al 25 de abril. Yo te voy a mandar los pósters para que los difundan. ¿Preguntas?